Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo estoy seguro que usted va a disfrutar de esta palabra. Todos aquellos que amamos la Palabra de Dios, entonces hay misterios que necesitamos entender. Dice la palabra que hay misterios que están en Dios y que a través del Espíritu Santo los vamos a recibir. Así que yo les invito a que se preparen con esa mentalidad, con ese deseo de que el Espíritu de Dios nos pueda revelar grandes cosas de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de la consagración del Padre. Es un tema muy interesante y no pierda la pista de lo que estamos estudiando ahora. Así que bienvenidos, mis hermanos, y tengan su Biblia a su mano. Les invito a que tomen su Biblia y busquemos en el capítulo 6 de San Juan. Desde el verso 25 daremos esta lectura, que esto será un fundamento que nos ayudará grandemente. Dice la palabra: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, esto es a Jesús: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuche esa pregunta. ¿Será que usted tiene que hacerla también? ¿O que todos tenemos que hacernos esa pregunta? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo, dice. Y Jesús les dijo: de cierto, o sea, en verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo. Escuche bien lo que está diciendo Jesús. Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escuche esa palabra tan poderosa. En todo esto hay un misterio de Dios profundo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar cuando habla del pan del cielo? El verdadero pan. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, es el pan verdadero para nosotros. Es la palabra viva que hará transformar nuestro corazón. Entonces preparémonos. Dios obrará poderosamente en tu corazón y en mi corazón. El tema es la consagración del Padre. En San Juan 6, 32 ya le dimos lectura. Vamos a repetir este verso. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre. Es mi Padre, dice, el que os da el verdadero pan del cielo. Con esto entendemos algo muy importante. Primero, Moisés les entregó la instrucción al pueblo de Israel. Cuando el Señor está haciendo referencia de Moisés cuando bajó del monte Sinaí y les presentó las tablas de la ley. En otra manera, les estaba entregando la constitución del reino. O sea, ¿cuál será la ley establecida en el reino de Dios? Y esto es a través de la palabra, a través de la Torá, a través de que es instrucción
toda la enseñanza de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que entender claramente esto, mis hermanos. En el verso 33 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Muy bien. No hacer lo que dice la ley mata. Yo quiero que te pongas esto en tu mente y en tu corazón. El no hacer lo que dice la ley mata. No es que la ley mata por sí misma, sino desobedecer, transgredir la ley de Dios es lo que trae muerte. La Escritura nos muestra cosas celestiales y no las comprendemos. Veamos un ejemplo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche, hay una nueva alianza, un nuevo pacto, algo que traerá una transformación profunda con respecto al pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj. Seremos competentes de un nuevo pacto, una nueva relación con Dios. Y dice la Escritura, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto es lo que está escrito, que la letra mata. Pero la realidad es que no hacer lo que dice la ley es lo que mata, no la ley misma. Entonces, en 2 Corintios 3:6, que nos dice la palabra, y quiero repetirlo, esto está anotado en la Biblia Ejad, unidad. Dice así, porque la letra está muerta, pero el Espíritu la vivifica. ¿Qué significa? Tú puedes leer la Biblia, tener la palabra en tus manos y comenzar a meditarla. Cuando se medita, se llega a la profundidad del secreto de Dios. Aquí es cuando viene la revelación y comienza a salir lo profundo de Dios hacia nuestra vida a través del Espíritu Santo. Porque la Biblia habla claramente que el Espíritu dice, escudriña lo profundo de Dios. Y a través de escudriñar los misterios de Dios los trae aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Esto no viene a todos en general, sino a aquellos que aman su palabra. Entonces, cuando nos habla la versión Ejad, porque la letra está muerta, pero el Espíritu la vivifica, significa que un cristiano puede leer la Biblia, tener los principios, conocer los mandamientos, pero no obedecerlos. Cuando una persona no obedece la palabra, los mandamientos de Dios, sus principios, esa palabra está muerta en el interior del hombre. Pero venido este hombre a un conocimiento real de la palabra, escucha, un conocimiento real, porque mucha gente está dentro de una congregación, escucha la palabra, está ahí la palabra misma, sin embargo está desobedeciendo la palabra. Alguien puede andar en adulterio y conoce el principio, no adulterarás. Conoces el mandamiento y es bien clarísimo. Pero el no obedecerlo significa que esa palabra está muerta en nuestro interior. Pero venido esa persona a una relación personal con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a vivificar esa palabra en su vida y comenzará a obedecer la palabra. Aquí está la diferencia. La ley no fue puesta para convencer al hombre de pecado. La instrucción de Dios fue dada para llegar a Cristo Jesús. La instrucción es para señalar y señalar con el dedo hacia Cristo. ¡Qué maravilloso! Y vamos a ver luego qué es lo que nos dice la Escritura misma tocante a la palabra. En Marcos 4:18, escucha lo que dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Mire cómo la palabra de Dios nos está hablando tocante a que la palabra es ahogada.
O sea, la palabra por muchas cosas va a ser puesta a un lado y no va a ser nuestra guía fundamental para llegar a Dios y buscar la presencia y la gloria del Espíritu Santo. Porque a través de la palabra, a través de esa dirección y de esa instrucción, conoceremos cuál será el trabajo del Espíritu en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, Marcos 4:18. Los que oyen la palabra, escuche, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto significa que esa palabra está muerta. Cuando la palabra no la vivimos, muy bien, no podremos encontrar una relación con Dios, nunca. El amar a Dios sobre todas las cosas es amar su palabra, porque Cristo, Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo creo que sabemos, muchos de los que estamos en la iglesia, quién es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre en esencia. Hubo ministerios de la letra, como ahora hay ministerios del Espíritu. Entonces, al principio vino un ministerio en el cual fue entregada la palabra de Dios, y la palabra de Dios era la instrucción, el camino para llegar a Dios, para llegar a Cristo Jesús. En 2 Corintios 3:7 nos dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. La ley de Dios fue dada con tal gloria, con tal grandeza, con tal poder, que llegó a las manos de Moisés para que el pueblo de Israel la conociera y la comenzara a vivir. Cuando el pueblo de Israel se apartaba y ya no obedecía la palabra, venía el castigo de Dios para hacerlos volver a Dios. Se iban en pos de dioses extraños. Y esto le duele el corazón a nuestro Dios. Cuando tú te vas en pos del pecado, te estás siguiendo en la adoración a dioses extraños. Y te tienes que volver de Dios y te va a hablar y te puede disciplinar. En 2 Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Qué maravilloso. Si fue con gloria el ministerio de la palabra, de la ley de Dios, dice ahora aquí el apóstol Pablo, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Lo escrito dice, escuchen bien, ya lo leímos, que la letra mata. Entonces, ¿qué es la letra en sí? ¿Qué es la letra? En el Salmo 19:7 nos dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres que repitamos esa palabra? Tenemos que entender que cuando el Señor entregó la ley de Dios, la instrucción de Dios, lleva un poder de gracia maravillosa, porque la palabra misma es Cristo. Y no podemos dejarlo de ver de esa manera desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos dice el verso, la ley del Señor, de Yahweh, es perfecta, que convierte el alma. No dice que redime el alma, sino que la comienza a transformar por medio de obedecerla. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora bien, hay otra palabra en Hebreos 4:12 al 13:15. Daré lectura a 2 versos. Tocante a la palabra de Dios, tocante a la ley de Dios. En Hebreos 4:12. Iniciemos. Miren, dice aquí. La palabra de Dios está viva. Está
obrando, dice, y es más afilada que una espada de dos filos, que corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu, y aún discierne los pensamientos, y sigue hablando la Escritura. Entonces, la palabra de Dios es perfecta. Y esa palabra de Dios está obrando, está viva. El punto es que tiene que estar obrando en nuestro interior. Que esa palabra viva que esté haciendo ese trabajo maravilloso por el cual fue dada. Pero la redención del hombre es a través de creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios, y nos da vida eterna. Pero la palabra de Dios la tenemos que vivir y gozar, entenderla, meditarla. Es cuando comenzamos a beber del agua de la palabra y de los misterios que tiene Dios para nosotros. Esto es maravilloso. En Hebreos 7:12 dice la Escritura que la ley sacerdotal se cambió por causa de que viene un nuevo pacto. Hebreos 7:18. Ya que el cambio que tuvo lugar en el mandamiento antiguo debió a su debilidad, por cuya causa tendría que ser inútil. O sea, la palabra de Dios no habló para transformar y darle salvación al hombre. En Hebreos 7:12 al 26, la versión Kadosh dice: porque si el sistema sacerdotal es transformado, necesariamente tiene que ocurrir cambio en la Torah, en la palabra. De aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Eso me lo dice Hebreos 7:13. Verso 14, porque todos saben que nuestro Adón, nuestro Señor Jesús, surgió de la tribu de Judá, y que Moisés nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los sacerdotes o del sacerdocio. Se hace todavía más claro, si un sacerdote de diferente tipo surge como Melquisedec, como un rey de justicia. Vean el cambio que hay. La ley fue dada para señalar el pecado, o sea, la transgresión, no para convencer de pecado. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, y lo sabemos como lo dice la Escritura. En Hebreos 7:19, pues la ley nada hizo perfecto, dice la Escritura, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Hagámonos la pregunta, ¿a qué se refiere de quién era la letra? La letra y la ley tienen mucho que ver porque la ley es la administración del mandamiento. Significa que sin letra, sin la ley de Dios, no se puede aplicar el mandamiento de Dios. Y donde no hay ley, no hay pecado. Entonces la Escritura nos lo está afirmando claramente. En Gálatas 3:19 nos dice la Escritura: entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. Muy bien. Tenemos que ver la grandeza de Dios en todo esto. Entonces, ¿para qué existe la ley? Para señalar la transgresión del pecado. Fue dada por causa del pecado. Y esto hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa, que es Cristo Jesús. O sea que aquí hay un cambio de autoridad, no que la ley haya desaparecido. Ahora la autoridad la tiene Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Pero la ley es firme y la ley permanece. Y esta ley fue promulgada, dice, por medio de ángeles,
por mano de un mediador. Bien, en Hebreos 2:2. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, todo aquel que pecaba iba a recibir su castigo, su retribución. En Hechos 7:35 dice: vosotros que habéis recibido la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta es la ley de Dios, esta es la constitución del reino, y sin embargo tú no la guardaste, le dice a Israel. Y aún no lo está diciendo a nosotros hoy día. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la Escritura, la palabra? Hay grandes cosas. Tenemos que entender que hay un propósito de Dios para ti y para mí, mucho mejor, que es una relación perfecta con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la obediencia de la palabra, el amar a Dios sobre todas las cosas. Gálatas 3:18 dice: porque si la herencia viene de la parte legal, de la Torá o de la ley, ya no viene de la promesa, pero Dios se la dio a Abraham mediante la promesa. Así que, ¿por qué la parte legal de la Torá? Fue añadida para conocer las transgresiones hasta la llegada de la simiente acerca de quien fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de ángeles y un mediador. La ley señala el pecado del hombre. Ahora en Cristo Jesús, el Espíritu Santo le hace ver al hombre su transgresión, le hace ver internamente su pecado. Entonces podemos comprender que la ley es la administración de ángeles. En Jeremías 8:8 dice: ¿cómo diréis, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente he aquí que la pluma engañosa de los escribas la han convertido en engaño. Siempre se van a levantar engañadores. Pero cuando nos afirmamos a la palabra nos hará tener la grandeza de su nombre. Esto es importante. Hoy día, si lo traemos a el año 2023, estamos viendo que muchos dicen que la palabra de Dios no es verdad, no es cierta. Y tenemos que estar cimentados, fundamentados en esta verdad de Dios. Trae grandes distorsiones todo lo que se está hablando. Son tiempos de apostasía que tenemos que cuidar nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos, nuestra familia. Y necesitamos meternos en la profundidad de la palabra, amar la palabra, y que la palabra de Dios esté cimentada en nuestro ser, para que cuando venga, escuche, cuando llegue la apostasía, estemos firmes en lo que hemos creído siempre. En 2 Pedro 3:16 dice: asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Muy bien. Tenemos que estar alertas, muy alertas, por favor. Tienen que clamar a Dios y buscar a Dios sobre todas las cosas y fundamentar su corazón en la palabra. No solo usted, papá y mamá, sino sus hijos. Sus hijos están en gran peligro hoy. Hoy. No va a ser mañana, es hoy. No espere para mañana el comenzar a estudiar la palabra y comenzar a vivirla para que sus hijos lo puedan ver en usted. Entonces, esta palabra tocante a lo que los ángeles entregaron, en esa administración se quería lograr el perfeccionamiento del hombre al cumplir de la ley. Pero la ley no perfecciona nada. Eso es lo que nos dice la palabra. La ley no perfecciona nada. La ley únicamente nos señala a Cristo Jesús. Ahí nos lleva la ley. El fin de la ley es Cristo, dice la Escritura.
En el Salmo 78, 25 dice: pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciar. ¡Wow! Qué importante es ver cuando aquellos estaban en el desierto y no había comida, y clamaron a Dios, y fueron con Moisés: moriremos de hambre, y el Señor dice que les trajo pan de ángeles. Pan de ángeles comió el hombre. Entonces, ¿qué te dice a ti esto? Que hay una dimensión espiritual que no hemos comprendido. Entonces los ángeles comen. Y los ángeles tienen un alimento especial. Dios les mandó comida hasta saciarlos, pero era una comida celestial, comida que comían los ángeles. Esto nos hace entender muchas cosas. ¿Cómo es que Dios puede respondernos a nosotros? Hay una dimensión espiritual maravillosa. Aquí habla de la administración de ángeles. El ángel ministra o ministró la ley. San Juan 6:32, ya le dimos lectura. Entonces Jesús les dijo: en verdad, os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el pan verdadero, el pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Bien, no es lo que enseñó Moisés que sea el verdadero pan del cielo. Es un pan. Claro está, que es un pan, y es un pan que nos da para vida. El verdadero entendimiento de la ley viene de Dios por el Espíritu. Yo soy el pan de la vida. Ese pan del desierto no perfeccionó a nadie. No era el verdadero pan. Pero le digo, es un pan que Dios envió. La letra es un pan, pero no es el verdadero pan. Es instrucción. Esta palabra es la que Dios dijo. Hay cosas que están diciendo y hay cosas que tendrán que decir. En Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, escuche bien, al vencedor le daré del maná escondido. ¡Wow! Cuando dice maná escondido, significa los misterios que tiene Dios preparados para sus hijos, para aquellos que lo aman. Escúchelo bien. Hay misterios que aún no han sido revelados. Dios no lo ha dicho todo. Y escuche lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dios no ha dicho todo, no lo ha revelado, lo ha mantenido aún escondido. Existe una palabra que todavía no ha salido. Hay palabras que ya se dijeron, pero se tienen reservadas para una generación. Cuando Israel recibe la ley, como la palabra de Dios le fue administrada por medio de ángeles, el ángel entregó la palabra administrada por teofanías angélicas, pero este pan no era el verdadero pan. Con esto podemos entender que Dios no lo ha dicho todo. ¿Qué es lo que Dios revelará? De pronto se dice que todo hombre no considere como siervos de Dios que administradores de los misterios de Dios. Los ángeles ministraron los misterios eternos, pero escucha, pero los hijos ministran los misterios de Dios. Unos son los misterios que no se conocen en esta bóveda eterna. Los misterios de Dios son los misterios del Padre, que están afuera de esta bóveda celeste y que no han sido revelados. Efesios 3:9 dice la palabra: y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio
que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Misterios que están ocultos en Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios 3:9. Efesios 3:10 nos dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Los ángeles no lo saben todo. Existen cosas que aún no se han dicho. Entonces tenemos que ver nuestro llamamiento, el propósito de Dios. 1 Corintios 1:26 dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Considerad vuestro llamamiento. Dios nos está llamando a un llamamiento muy especial, un llamamiento precioso para ti y para mí. Dice: pan de nobles comió el hombre. Salmo 78:24, que ya lo leímos. Pero Dios escogió lo necio y lo vil y despreciado del mundo para revelar los misterios de Dios, misterios que no están en lo eterno, sino en Dios. 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Y dice 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y esto fue antes de la eternidad. Escucha esto: para recibir el verdadero pan. Cuando dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu instruye conforme al fundamento de la ley. Quiero que se le quede esta frase, mis hermanos, que el Espíritu, dice, instruye conforme a la ley. No hay otra cosa. Y preparémonos, porque Dios nos está hablando de una manera maravillosa. Prepara tu corazón y dile: Señor, gracias. Esta palabra nos está presentando un fundamento, una base, para ver que Dios ha hecho sus consagraciones y te ha llamado a ti con un propósito desde antes de la fundación del mundo. No es en el momento en que tú creíste en Cristo Jesús. El Padre te llevó a Jesús para que se cumpliese el propósito eterno para ti. Dios es grande y maravilloso. Dios te ama. Y Dios quiere darte vida eterna. Ven a Jesús. Solo dile: Señor, te reconozco como mi Señor y como mi Dios. Y cuando tú le invitas a entrar, el Espíritu Santo entrará y te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Dios te ama. Dios te ama. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el principio de este tema, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, no se olviden seguirnos en YouTube, Real Sacerdocio TV. Ahí nos puede encontrar. Y también en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Así que sean bienvenidos a Palabra de Vida. Hasta pronto.